Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las descripciones y las mediciones epidemiológicas. Los determinantes del estado de salud de la población. Los determinantes de la salud de la población responden a 4 factores como tales. Van a estar los factores biogenéticos, los factores ambientales, los servicios de salud, los estilos, condiciones y modos de vida de las personas y los grupos y la sociedad como tal. Estos factores o determinantes de la salud, del estado de salud de la población, muy importantes que pueden ser objetos de evaluación. Dentro de las mediciones utilizadas en epidemiología, van a existir los factores que determinan el nivel de medición y el tipo de medidas a utilizar. Dentro de los niveles de medición van a estar la hipótesis en investigación, que va a tratar de los objetivos fundamentales, la naturaleza de los datos que tenemos disponibles y nuestros conceptos y conocimientos sobre el problema que queremos investigar. Las escalas de medición, ellas pueden ser cualitativas y pueden ser cuantitativas. Dentro de las escalas de medición cualitativas, muy importante esto, son las escalas de medición nominal, que van a ser categorías no ordenadas, que pueden ser dicotómicos y politómicos. Los dicotómicos van a ser los casos sanos, expuestos, los no expuestos como tal. Los politómicos son el grupo sanguíneo, las preferencias religiosas, la raza, etc. Muy importante estas escalas de medición. Por ejemplo, los dicotómicos, vuelvo y repito, son los casos sanos, expuestos, los no expuestos. Y los politómicos son los grupos sanguíneos, las preferencias religiosas, la raza, el sexo, etc. Ahora, en la escala de medición cualitativa está la ordinal, que van a ser categorías ya ordenadas como tal. Ejemplo de esto van a ser los casos posibles, los casos seguros, los casos leves, moderados y severos. Ahora bien, las escalas de medición cuantitativas van a ser pueden ser de intervalos y pueden ser las escalas cuantitativas de razón. Las de intervalos van a ser los valores intermedios que entregan información. Dígase, por ejemplo, la temperatura. Y la razón, las escalas de medición cuantitativas de razón van a darnos una proporción como tal. Y van a ser la edad y la estatura como tal, como ejemplos que le traemos aquí. Muy importantes estas escalas de medición, ¿de acuerdo? Las medidas usadas en epidemiología dicen que están las medidas de frecuencia de distribución que responden al cuántos, qué tan frecuentes, qué tan probables, qué tan riesgosos. Las medidas de asociación responden a cuál es la fuerza de la asociación y las medidas de impacto que responden a qué tan importante es como tal. Muy importante esto. Las mediciones usadas en epidemiología, como pueden ver aquí, existen 3 tipos que podemos estar evaluando con ustedes. Las medidas de frecuencia de enfermedad, las medidas de asociación o de efecto y las medidas de impacto potencial. Dentro de las medidas de frecuencia de enfermedad van a estar las que nos van a medir la frecuencia de las enfermedades, con qué frecuencia aparecen, va a estar, y es una de las más importantes, va a ser la de incidencia de la prevalencia. Las medidas de asociación van a estar las medidas de diferencia absolutas y las medidas de diferencia relativa o de razón. Y las medidas de impacto potencial van a ser aquellas que van a medirnos el impacto de relacionar la exposición sobre los expuestos y el impacto de relacionar la exposición en la población como tal. De aquí, esto sería lo más importante que pudiéramos estar viendo en esta diapositiva. Aquí ustedes pueden ver la incidencia acumulada, la proporción de la incidencia, la densidad de la incidencia de la tasa de incidencia y la tasa de incidencia como tal. En la prevalencia, lo que puede ser puntual en un periodo determinado, y el ODS de prevalencia también, que vamos a ver el ODS de ratio. Igual que las medidas de diferencia absoluta, la diferencia de riesgo, el exceso de riesgo, los riesgos atribuibles, y así sucesivamente, como están viendo ustedes aquí en la diapositiva. Las mediciones usadas, vamos a ver las de recuentos o frecuencia absoluta. Estas van a indicar la magnitud de un evento o característica, es decir, las veces que esta se repite en número de personas, episodios o eventos. Ejemplo, número de personas expuestos al plomo, número de mujeres
y hombres afectados por cáncer de páncreas, número total de viviendas comprometidas como tal. Y eso van a ser ejemplos de mediciones usadas en la epidemiología, sobre todo de la de frecuencia absoluta. En la medida de asociación, o sea, en la medida de frecuencia relativa, va a estar, para comparar adecuadamente la frecuencia de los eventos de salud, es necesario construir una medida que sea independiente del tamaño de la población en la que se realiza la medición. Esta medida se obtiene en general relacionando el número de casos, va a ser el numerador, con el número total de individuos que componen la población, que sería entonces el denominador común. Las más usadas van a ser las medidas de frecuencia de razones, de índices, proporciones y las tasas más usadas que vamos a estar viendo. Dentro de estas medidas va a estar la de mortalidad y morbilidad. La mortalidad es útil para estudiar enfermedades que provocan la muerte, especialmente cuando su letalidad, o sea, la medida de la gravedad de una enfermedad, es importante. Siempre vamos a estar evaluando, por ejemplo, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la mortalidad general, etcétera, y van a tener siempre sus cálculos de medición como tal, que no son objetos de estudio fundamentales de ustedes, pero sí tienen que saber cuáles son las medidas de frecuencia más usadas. Está la morbilidad cuando la letalidad es baja y la frecuencia con la que se presenta una enfermedad no puede analizarse adecuadamente con los datos de mortalidad. La probabilidad se convierte entonces en la medida epidemiológica de mayor importancia como tal. ¿Por qué? Porque la morbilidad nosotros nos va a permitir el nivel de gravedad, o sea, cómo se está con el comportamiento de una X enfermedad como tal. Y, por ejemplo, esto que estamos viendo nosotros hoy en día aquí con el COVID-19. La mortalidad general y la letalidad se puede evaluar de distintas variables. O sea, está la mortalidad general, cruda o bruta, que esta va a dar el volumen de muertes ocurridas por todas las causas de enfermedad en el total de la población sin distinción de sexo o edad, y puede ser cruda o ajustada como tal. Esa ahí va a hablar de la mortalidad general, nos va a hablar de todos los tipos de enfermedades como tal, o sea, de todas las causas de la muerte por distintos tipos de enfermedades, dígase por diabetes mellitus, por infarto enfermedades cerebrovasculares, por infarto agudo del miocardio, cardiopatías, por cáncer, etcétera, etcétera. La letalidad es una medida de la gravedad de una enfermedad considerada desde el punto de vista poblacional. Es la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales respecto al total de casos de esa enfermedad en un periodo específico. La morbilidad nos va a dar a nosotros la incidencia y la prevalencia como tal de la enfermedad. La incidencia, y muy importante esto, muy importante qué es lo que es la incidencia y qué es lo que es la prevalencia. La incidencia es el número de casos nuevos de enfermedad que se presentan en un periodo determinado. Y la incidencia, y nos va a dar la incidencia acumulada, que va a ser la proporción de incidencia, y la tasa de incidencia, que va a ser la densidad de incidencia de la enfermedad como tal que aparece. Ahora bien, la prevalencia va a ser el número de casos ya existentes, díganse antiguos y nuevos, de enfermedad que acontecen en un periodo determinado, que puede ser en un periodo puntual, por ejemplo, en 6 meses o en un año, o en un periodo, por ejemplo, de 3 meses, de 6 meses, etc. Muy importante estos dos conceptos de incidencia y prevalencia. Vuelvo y repito, incidencia es el número de casos nuevos de enfermedad que se presentan en un periodo determinado. Y la prevalencia es el número de casos existentes, ya dígase aquellos antiguos o ya conocidos, y los casos nuevos que puedan aparecer de una enfermedad que acontecen en un periodo determinado. Las medidas de asociación o efectos de enfermedad usadas en epidemiología son aquellos indicadores epidemiológicos que permiten evaluar la fuerza con que un determinado evento o enfermedad se asocia a un determinado factor, o se causa también. Compara el riesgo de que una enfermedad se desarrolle
entre personas expuestas al factor bajo sospecha con aquellos que no están expuestos. Se pueden comparar de dos maneras, por medidas de diferencia, que van a ver la diferencia de riesgo, y las medidas de efectos relativos, que ahí vamos a estar viendo los riesgos relativos, y el ODS ratio que vamos a estar compartiendo con ustedes. Para poder saber cuáles son las medidas de impacto potencial, ahí tenemos que estimar la importancia de una exposición en una población y qué sucedería en términos de eliminar esta exposición en los individuos expuestos o en la población. Y ahí vamos a estar viendo distintos tipos de riesgo. Ahí vamos a estar viendo el riesgo atribuible absoluto, el riesgo atribuible poblacional o absoluto, el riesgo atribuible proporcional en el grupo expuesto y el riesgo atribuible proporcional en la población como tal. ¿De acuerdo? Ahora, existen fuentes de información de uso habitual en epidemiología. De esto van a existir los datos secundarios y los datos primarios. Dentro de los datos secundarios vamos a estar viendo el registro o información ya existente. Por ejemplo, para nosotros lograr una información habitual de un estudio que vamos a estar haciendo, de una medición en epidemiología, primeramente tendríamos que ver el censo poblacional, qué cantidad de población tenemos. Y estaríamos buscando en estadísticas la mortalidad que ha existido en el periodo que queremos estudiar, la natalidad, que se refiere a los nacimientos habido en un periodo determinado, dígase un año, y la atención de salud. Están los factores también sociodemográficos y los registros laborales, y están también los registros o información de vigilancia epidemiológica y ambiental. Cuando hablamos de esto de vigilancia epidemiológica, nos estamos refiriendo cuando existe una vigilancia sobre una X enfermedad, dígase las infecciones respiratorias agudas, que son una de las más frecuentes que se pueden estar viendo. También, sobre todo, las condiciones también o algunas informaciones de vigilancia ambiental. Ahora, dentro de los datos primarios, son aquellos que van a estar generados directamente en el proceso de investigación. Cuando nosotros estamos directamente ya en el proceso de investigación y los datos que nos están arrojando acerca de la investigación que estemos haciendo van a ser los datos primarios. Ahora, el riesgo en epidemiología. El riesgo constituye una medida de la probabilidad estadística de que en un futuro se produzca un acontecimiento por lo general no deseado. En epidemiología se denomina riesgo a la probabilidad de que un individuo libre de enfermedad, pero susceptible de adquirirla, la desarrolle en un periodo determinado. A eso se refiere el riesgo en epidemiología, y muy importante estos conceptos. Factores de riesgos. Las características o circunstancias detectables de una persona o grupo de personas. Y va a estar también asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. Cuando hablamos de proceso mórbido, a un proceso de enfermedad como tal. A eso se refiere lo que es un factor de riesgo en epidemiología. El cálculo del riesgo. Para calcular el riesgo de que una exposición dé lugar a un efecto sobre la salud se realiza un proceso de comparación de la frecuencia con la que la enfermedad se presenta en las personas. Existen dos tipos de comparaciones. Están las absolutas y están las relativas como tal. Ahora bien, dentro de la comparación de frecuencias absolutas, muy importante, el riesgo atribuible o fracción etiológica y está el riesgo atribuible poblacional. El riesgo absoluto es una medida de la magnitud de un problema de salud pública causado por la exposición y este nos permite medir la incidencia del daño en la población total. A eso se refiere el riesgo absoluto. La fracción atribuible o fracción etiológica es cuando una exposición es la causa de una enfermedad
La fracción significa que se eliminaría si no existiera exposición. Ahora bien, el riesgo atribuible poblacional es la proporción en la que se reduciría la tasa de incidencia de la enfermedad en el conjunto de la población si se eliminara la exposición como tal. Muy importante estos conceptos. Aquí podemos ver la relación entre los fumadores y la tasa de incidencia de accidente, por ejemplo, cerebrovascular en una cohorte de 118.538 mujeres. Si ustedes ven, ahí vemos las categorías de no fumadoras, las e-fumadoras, las fumadoras y el total de pacientes que estamos viendo aquí. El número de casos por accidentes cerebrovasculares, los años de las personas en observación y la tasa de incidencia de accidente cerebrovascular, cómo se va a estar hablando. Y aquí, ¿qué nos estaría importante para ustedes? La tasa de incidencia de accidente cerebrovascular que vamos a estar viendo posteriormente. Por ejemplo, para hacer el cálculo del riesgo absoluto, aplicando los conceptos presentados a la tasa de incidencia de accidentes cerebrovasculares de damas fumadoras y no fumadoras, obtenemos que el riesgo absoluto va a ser igual a 49,6 menos 17,7, que nos estaría dando un 31,9% como tal. Cuando vamos a interpretar esto, la interpretación se diría entonces: existe un riesgo en exceso de accidentes cerebrovasculares de 31,9% por la presencia de damas fumadoras. Ahora bien, el cálculo de riesgo absoluto, bueno, ustedes preguntarán, ¿de dónde salieron estos números? Y estos números, como hoy estamos hablando de las fumadoras menos las no fumadoras, y sería el número que nos estaría dando nosotros. Estaríamos viendo aquí la cantidad de mujeres fumadoras y las menos las no fumadoras, y nos estarían dando entonces el porciento de la presencia de damas fumadoras como tal. El cálculo del riesgo absoluto va a estar dado a la fracción atribuible o la fracción etiológica. Igual, de la misma manera, sería 49,6 menos 17,7 entre 49,6. Serían los 31 que nos dieron por acá adelante entre 41,6 y nos daría entonces 64%. La interpretación es de esperar una reducción de un 64% del riesgo de accidente cerebrovascular en las mujeres fumadoras si las mujeres fumadoras dejaran de fumar. ¿De acuerdo? El cálculo del riesgo absoluto, por ejemplo, aquí cuando estamos hablando del riesgo atribuible poblacional, sería 30,2 menos 17,7 entre 30,2 nos estaría dando el 41,4%. La tasa de incidencia entonces de la enfermedad bajo el estudio se reduciría en un 41,4 si se eliminara el hábito de fumar entre las mujeres fumadoras. Estos cálculos se los estamos poniendo ahí, pero no van a ser objeto de exámenes. Ustedes no van a tener que hacer ningún cálculo de este tipo, ¿de acuerdo? Es para que ustedes tengan idea y tengan nociones de cómo que se realizan estos cálculos. El riesgo relativo compara la frecuencia con que ocurre el daño entre los que tienen el factor de riesgo y los que no lo tienen. Y la interpretación sería entonces, serían 49,6 entre 17,7 nos daría un 2,8%, y el riesgo relativo mide la fuerza de la asociación entre la exposición al riesgo y la enfermedad. Y el riesgo relativo del cáncer de pulmón, por ejemplo, en grandes fumadores con mucho tiempo de exposición, es en comparación con los no fumadores de alrededor de 20. Es un riesgo relativo muy alto que indica que no es probable que la relación sea un hallazgo casual. En la relación entre el fumador y la tasa de defunción por diferentes causas, por ejemplo, aquí tenemos la tasa de defunción en cáncer de pulmón por cada 1000 nacidos, por cada 1000 pacientes, y están las tasas de defunción en otros tipos de cáncer también, y la tasa de defunción por enfermedades respiratorias, por ejemplo, por 1000.
Cuando hablamos de fumadores fuertes y los no fumadores, ahí ustedes ven esos números que nos van a dar acá, ahí, y lo vamos a estar calculando posteriormente. El ODS ratio es el cociente entre la probabilidad de que un evento suceda y la probabilidad de que no suceda. Se utiliza en casos y controles y meta-análisis. El ODS ratio es igual a 1 si no hay asociación entre la presencia del factor y el evento. El ODS ratio menor que 1 si la asociación es positiva, es decir, si la presencia del factor se asocia a mayor ocurrencia del evento, y si el OR es mayor que 1 si la asociación es mayor que 1, disculpen, es negativa. La asociación se clasifica de 1 a 2 nulo, de 1 a 2 a menos 1,5 débil, de 1,5 a 3 moderado, de 3 a 10 menos 10 fuerte y mayor de 10 tendencia al infinito como tal. Esas serían las principales descripciones de las mediciones que estaríamos viendo nosotros en esta clase del día de hoy, por lo que puede ser muy importante a la hora de nosotros colocarle a ustedes como examen en bimestral, que pueden ver sobre todo los tipos de mediciones y demás, los tipos de tasa de incidencia, de prevalencia, la morbilidad, la mortalidad, etcétera. Hasta aquí, queridos estudiantes, eso es lo que queríamos compartir en el día de hoy con ustedes. Muchas gracias y esperemos que nos hayan entendido, y cualquier duda, por favor, comunicarse con nosotros. Muchas gracias.